Buenas, doctor, compañeros. El día de hoy les vamos a presentar nuestro seminario acerca de malaria o paludismo. Mi grupo está conformado por Alcázar Maite, Valentina Amador, Valentina Andrade, Arisa Daniela, Acuña Andrés y mi persona Manuel Alfaro. Entonces, el paludismo es una enfermedad febril aguda que se da por la infección de parásitos del género Plasmodium. Este se transmite en todos sus tipos a través de la picadura de las hembras infectadas del género del mosquito Anopheles. Hay 5 tipos que nos contagian a nosotros los humanos, los cuales son el Plasmodium falciparum, el Plasmodium vivax, el Plasmodium ovale, el Plasmodium malariae y en los últimos años se ha conocido el Plasmodium knowselii, que se da allá en el África subsahariana. Entonces, el Plasmodium falciparum, que es el más grave de todos, es porque tiene una mayor carga virulenta. Entonces, el paludismo se caracteriza porque se presenta típicamente con un cuadro febril agudo. Esto se da cuando los parásitos que tiene el mosquito infectan a una gran cantidad de eritrocitos en nuestra sangre. Y clásicamente va a conllevar a que se presenten episodios recurrentes y repetitivos de fiebre y de escalofríos. Como dato curioso, el paludismo o la malaria, como también se llama, como se descubrió hace miles de años, recibe este nombre porque se creía que se daba por el mal de aire de los olores que venían de los pantanos que rodeaban a Roma. Y como les mencionaba, el Plasmodium falciparum es la afección más grave que puede dar el paludismo. Y se va a desarrollar con una difusión orgánica grave o cuando hay una infección crónica y además repetida que conduce a una anemia muy intensa. Bueno, para tener claros los datos epidemiológicos del paludismo, tenemos que, según la OMS, en el 2020 se registraron aproximadamente 241 millones de casos, de los cuales 627.000 fueron defunciones o muertes. Y además tenemos que en África se ha categorizado como la zona de carga con más mortalidad, de los cuales el 95% de los casos se dan allá. De esos 95, el 96% son defunciones o llegan a fallecimientos y el 80% son casos en niños menores a 5 años. Bueno, tenemos que tener claro pues que este paludismo se va a registrar en regiones o zonas que son tropicales alrededor del mundo y lo podemos categorizar según el tipo de Plasmodium que la produzca. Entonces, teniendo el Plasmodium vivax, tenemos que va a ser frecuente en África Central, el Plasmodium malariae, que va a ser frecuente en las zonas endémicas, como lo podría ser la zona de África subsahariana, y el Plasmodium ovale, que es relativamente infrecuente y se presenta alrededor de el menos por ciento de los casos. Y el Plasmodium knowselii, que se da en las islas de Borneo. Para adentrarnos en la fisiopatología, primero tenemos que abordar el vector transmisor de la enfermedad, y en este caso es el mosquito de tipo Anopheles. Para saber, pues va a atravesar un periodo metamorfótico de 11 a 20 días, donde va a tener 5 fases de la vida. Cabe decir que el parásito en estos momentos se va a estar replicando dentro del mosquito, y que es importante recalcarlo, que la temperatura a la que el parásito puede replicarse está ubicada entre 15 y 35 grados centígrados. Por esto, en diferentes zonas geográficas va a variar la presencia o ausencia de la enfermedad. ¿Y cuál es el mosquito que puede transmitirlo? Pues solo la hembra, ya que esta es hematófaga, es decir, que consume sangre, y al momento de consumir sangre es que infecta a las personas. Y como ¿cuántas personas puede picar un mosquito reservorio del virus? Pues tenemos que este mosquito alcanza las 2 semanas de vida adulta, que vendrían siendo 14 y 15 días, y que se alimenta cada 2 o 3 días de sangre. Por ende puede picar al menos 5, 6 o hasta más, y así seguir contagiando con el virus. ¿Cuál es el ciclo vital del parásito? Pues tenemos que cuando el parásito se aloja en las glándulas salivales y la hembra consume alimento, pues estos ingresan al torrente sanguíneo en forma de esporozoitos. Estos esporozoitos viajan y llegan al hígado, al hepatocito en este caso, y comienzan a replicarse y pasan de ser esporozoitos a ser merozoitos. Cuando viene la ruptura del merosoma, que es la forma que toma el hepatocito, pues ya estos merozoitos ingresan al torrente sanguíneo para ubicarse o
digámoslo, acicalarse junto con los glóbulos rojos o los eritrocitos, para ya pasar a ser trofosocitos y posteriormente lisar o romper el eritrocito, que ya vendría siendo la principal fisiopatología de esta. Ahora bien, para saber esto tenemos que tener en cuenta que cada tipo de Plasmodium tiene un tipo de virulencia específica, o más bien de patogenicidad, porque esto no es un virus, es un parásito. Entonces tenemos que existen más de 125 tipos de Plasmodium, pero solo 5 causan malaria en humanos, donde destacamos al Falciparum, que es la especie más virulenta, ya que invade matillas de cualquier edad y esto le permite una mayor replicación y a su vez una mayor parasitemia y mayor cuadro clínico. Y tenemos a los Vivax y Ovales, que son las especies extendidas más geográficamente, pero a diferencia del primero no invade a todos los hematíes, sino que invade solo a los jóvenes y por esto tiene una menor carga patogénica y por ende una menor replicación. Y en último tenemos al Malariae, que invade hematíes viejos y también pues tiene una parasitemia menor. Últimamente se ha reportado el Plasmodium knowlesi, pero esto solo se limita a regiones de Asia. Por tanto, acá en América no hay ese tipo de Plasmodium. Ahora bien, dividiremos la fisiopatología en 5 tópicas. La primera es la lisis eritrocitaria, la segunda es qué libera ese eritrocito cuando se rompe, qué libera el torrente sanguíneo y cómo esto medía los procesos inflamatorios, la nueva adhesión eritrocitaria a la microvasculatura, la respuesta inmune del hospedador y cómo cada tipo de Plasmodium condiciona esa respuesta, o sea, cómo un Plasmodium puede tener un cuadro grave y como otro puede tener un cuadro leve. Ahora bien, la fisiopatología. ¿Qué pasa cuando el mosquito pica? Pues que esos esporozoitos llegan al hígado y se alojan en los hepatocitos pues propiamente del hígado. ¿Qué pasa? Que cuando ellos colman, un esporozoito es capaz de replicarse y aumentar su número de 1 hasta 20 veces. ¿Y esto qué pasa? Que daña la célula hepática. Y al dañarla lo que hace es que se rompe, que eclosione. Y esto libera los esporozoitos al torrente sanguíneo. Y en el torrente sanguíneo pasan a llamarse merozoitos. Luego estos merozoitos, a través de unas células específicas que van a estar ubicadas en las membranas de los hematíes, unos receptores específicos como puede ser el PFRH5, el CD147, que son proteínas las cuales van a permitir que se unan estos merozoitos en torrente sanguíneo, van a permitir que se unan a los eritrocitos y aquí van a tener el nombre de trofozoitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que estos trofozoitos migran constantemente a los glóbulos rojos hasta que llegan a ocupar un porcentaje muy elevado del glóbulo. Ocupan hasta el 65 o el 75 hasta prácticamente colapsar el glóbulo. ¿Y qué pasa cuando colapsan el glóbulo? Pues que este proceso se denomina esquizogonia eritrocitaria. ¿Qué sucede? Que aquí se están liberando muchas citocinas proinflamatorias, se están liberando nuevos parásitos que van a tener, pues la función de estos nuevos parásitos va a ser otra vez colmar a los glóbulos rojos y se convierte en lo que sería un proceso cíclico. Ahora bien, ¿qué pasa a nivel del endotelio vascular o con estos eritrocitos? Pues que vamos a tener que en el endotelio se van a expresar una serie de proteínas membranales. ¿Qué va a pasar? Que los glóbulos rojos infectados, como ustedes pueden observar, ellos también expresan una PFMP1. ¿Y qué es lo que sucede? Que esta proteína tiene ligación con los diferentes proteínas que se expresan a nivel de la célula endotelial. Y esto lo que permite es una mayor interacción entre estos y que el ciclo se siga repitiendo. Entonces, a nivel distal vamos a tener una interferencia del flujo sanguíneo, una aglutinación, y esta aglutinación nos puede llevar a múltiples consecuencias, múltiples episodios de trombos, y esto puede reducir el flujo sanguíneo a nivel de los órganos y puede comprometernos que estos órganos no reciban el oxígeno necesario. Y este episodio se conoce como citoadhesión o un secuestro eritrocitario también. Y que esto pues básicamente dañan la microcirculación, y así como dañan la microcirculación, producen su patogenia. ¿Y con qué tipo de Plasmodium se da este cuadro? Pues principalmente se da con el Plasmodium de tipo Falciparum. ¿Por qué? Porque es el que puede expresar estas proteínas, que PF viene de Plasmodium falciparum,
Y esta proteína pues es la que se liga con el endotelio En cuanto a vascular. las manifestaciones clínicas, estas van a depender más que todo de la inmunidad adquirida natural de la zona endémica, de la edad del paciente y del entorno en el que se presente la infección. En cuanto a la malaria no complicada, van a haber síntomas inespecíficos, pero siempre se va a presentar el paroxismo febril, que se acompaña de frío, escalofríos, calor y sudoración profusa. Esta aparece en un periodo de 8 a 12 días después de la infección y pues el periodo de incubación ya va a depender mucho de la especie, pero la más corta es el Plasmodium falciparum. También se va a presentar cefalia, atromialgias, náuseas, vómitos, dolores abdominales, ictericia leve, palidez en las mucosas. Los leucocitos van a estar normales, pero las plaquetas van a estar disminuidas y va a haber un aumento en las transaminasas, en la bilirrubina y en el LDH. En cuanto a la malaria grave, esta va a estar causada más que todo por el Plasmodium falciparum. Su tasa de mortalidad va a oscilar entre el 10 y 20%. Esta va a presentar varias alteraciones, entre esas las neurológicas, que van a presentar postraciones, convulsiones que son más de 2 episodios en 24 horas, coma profundo, retinopatía malárica, trastornos de la marcha y del equilibrio, ceguera, entre otras. En cuanto a la anemia grave, va a haber un hematocrito por debajo del 15% y una hemoglobina debajo del 5%. En las manifestaciones respiratorias va a haber un edema agudo del pulmón no cardiogénico, un síndrome de distrés respiratorio agudo y también se va a presentar hipoxemia. En cuanto a la acidosis metabólica, va a haber un bicarbonato inferior al 15, un pH por debajo del 7,25 y va a haber concentraciones elevadas de lactato. Estas van a estar mayores a 45 miligramos sobre decilitro. En cuanto a la hipotensión o shock, va a haber un PAS inferior a 80 y un enlentecimiento del llenado capilar. También va a haber una insuficiencia aguda en cual se va a presentar una creatinina sérica superior a 3, un boom por encima de 100 y también oligonuria o anuria franca, pero esto más que todo se ve en los adultos. En cuanto a la hipoglucemia, vamos a presentar glucemia de inferiores a 40 miligramos sobre decilitros. En cuanto a la insuficiencia hepática, va a haber una bilirrubina total mayor a 2,5 miligramos sobre En decilitros. cuanto al diagnóstico, vamos a necesitar de 3 criterios: el clínico, el epidemiológico y el de laboratorio. En cuanto al clínico, vamos a necesitar una buena historia clínica con todos los signos y síntomas que nos refiere el paciente. En el epidemiológico vamos a necesitar los antecedentes de exposición, nexo epidemiológico y transfusiones sanguíneas o antecedentes de hospitalización. Y en cuanto al laboratorio, está la prueba de gota gruesa, el frotis de sangre o la prueba de diagnóstico rápido para el parásito. Ok, por último vamos a tener el tratamiento. Luego de una buena identificación mediante el diagnóstico, vamos a encontrar qué tipo, dependiendo de qué tipo de plasmodio esté causando la malaria, así va a ser el tratamiento. En el caso de una malaria no complicada por un Plasmodium falciparum, vamos a tener el esquema de primera línea y segunda línea. En el esquema de primera línea vamos a tener una terapia dual, la cual va a ser con artemeter y lumefantrina. Estas van a ser de 20 miligramos y 120 miligramos respectivamente. Las dosis van a ser 6 dosis, las cuales se van a dar distribuidas en 2 tomas al día por 3 días. En el caso de esta malaria también no complicada por Plasmodium falciparum, vamos a tener el esquema de segunda línea donde vamos a tener 3 medicamentos. Inicialmente el sulfato de quinina, primaquina y clindamicina. En el caso del sulfato de quinina vamos a tener cápsulas de 300 miligramos y vamos a hacer la dosis 10 miligramos, kilogramo dosis, por cada 8 horas por 7 días. En el caso de la primaquina van a ser tabletas de 5 a 15 miligramos. Y la dosis va a ser una dosis única de 45 miligramos. Y por último vamos a tener la clindamicina, que van a ser cápsulas de 300 miligramos. Y la dosis va a ser 20 miligramos kilogramo día en 2 dosis durante 7 días. Vamos a tener también el tipo de malaria no complicada, pero según el Plasmodium vivax. En este vamos a tener 2 medicamentos inicialmente. Vamos a tener la cloroquina fosfato, que va a ser una dosis total de 25 miligramos base sobre kilogramos, y la primaquina, que va a ser pues tabletas de 5 y 15 miligramos, pero su dosis va a ser de 0,25 kilogramos por día durante 14 días. Para la malaria por Plasmodium ovale o malaria vamos a tener 3 medicamentos: la cloroquina, la hidroxicloroquina y la primaquina. En el caso de la cloroquina va a ser diferencial al otro porque en este caso va a ser 1500 miligramos la dosis, y en el caso de la hidroxicloroquina va a ser 620 miligramos por vía oral de inmediato, seguido de 110 miligramos.
Y en el caso de la primaquina va a ser una dosis de 2 tabletas de 15 miligramos día por 7 días. Ok, en el caso de la malaria complicada vamos a tener medicamentos de primera línea y de segunda línea. En el caso del medicamento de primera línea vamos a tener artesonato intravenoso que va a ser 2, miligramos sobre kilogramo al ingreso y luego las 12 y 24 horas. Vamos también a tener la terapia dual con artemeter y lumefantina. En este caso van a ser las mismas 6 dosis distribuidas 2 veces al día durante 3 días. En el caso del esquema de segunda línea, vamos a tener el diloclorhidrato de quinina y la clindamicina también. En el caso del diloclorhidrato de quinina, vamos a tener que la dosis inicial va a ser en bolo de 20 miligramos sobre kilogramos, disuelta en 300 o 500 mililitros de dextrosa al 5%. En el caso de la clindamicina, vamos a tener que va a ser de 15 a 20 kilogramos día, repartidos en 3 o 4 dosis durante 5 días.